Depende de qué lugar del globo terráqueo nos estén escuchando. Esto es Memoria Barrial, transmitiendo por Radio Gardeliando desde el barrio Carlos Gardel, y en esta ocasión con una visita especial. Les hemos comentado en la emisión anterior que nuestro objetivo es rescatar justamente la memoria del barrio en general y en un momento también muy particular de nuestra historia argentina. El proyecto Memoria Barrial para construir el presente se enfoca justamente en la época que transitó, que nosotros conocemos como la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, sus consecuencias posteriores, sus antecedentes también. Todo forma parte, todo queda guardado en la memoria, y en este caso vamos a recibir en nuestros estudios a Susana Ábalos. Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, sí, a los oyentes. Gracias por la invitación y por dejarme participar y contar un poquito lo que yo sé de esta historia. Vos ahora estás vos vivís en 3 de febrero, ¿no? No, vivo en San Martín. En San Martín. Ahí. Pero siempre cerquita. ¿Qué te pasa cuando vos tenés familia igual viviendo aquí en el barrio? Venís sí, seguido. vengo seguido. Te iba a preguntar qué te pasaba cada vez que te tenés como recurrente este recuerdo de esa época. Es algo que vos viviste, pero digo, te dan flashback de vez en cuando. Sí, ¿Viste como las películas? Claro, que te pasa? Porque yo viví en el barrio del 73, desde la toma del barrio hasta 1994, y fueron 20 años casi.
Y sí, hay una parte muy, muy marcada que es la del 73 al 76, con el proceso democrático del gobierno de Perón y la juventud peronista y la militancia y la historia militante de mi mamá. Y después del 76 hasta la democracia, los años de la dictadura, que fueron los peores de este barrio. Mencionaste a tu madre, ¿cómo es el nombre? Natalia Cecilia Almada, detenida desaparecida el 16 de octubre de 1976. Nosotros vivíamos en el edificio 4, en el monobloc 4, y de ahí fue secuestrada. Mencionaste también un hecho en particular, que este barrio nació como una toma de tierras. Nació con una toma de los monoblocks. De los monoblocks. El barrio se tomó en 1973, en realidad hubo 3 tomas. Previa al asumir el gobierno de Cámpora, se intentó, pero estaba custodiada por militares, así que se tomó el monobloc 31 y nos sacaron los militares a los pocos minutos. Digamos, nos llegaba a los 10 minutos. Los hombres por un lado, las mujeres por el otro, los hombres presos y las mujeres con un camión nos tiraron en caseros. Y después, bueno, la decisión ya estaba tomada de la población que quería tomar. Mi mamá era una referente política de 3 de febrero y la fueron a ver distintas vecinos y de los barrios aledaños a 3 de febrero, por ejemplo del barrio Derqui, de la villa San Eduardo, digamos de la villa acá de los Paraguayos, cercana, que también es 3 de febrero, pero porque viste que el límite de 3 de febrero es Pedriel. Es todo ahí, es todo ese perímetro donde se borran las fronteras. Se fue juntando y bueno, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, sus primos, que todos querían tener una vivienda, la fueron a ver a mi mamá y decían, Cecilia, queremos tomar los monoblocks. Y yo, bueno, vamos a pensarlo. Claro, le tiraron esa y le dijeron, che. Y bueno, ya te digo, el primer intento se hace con la dictadura, bajo la dictadura de Lanusse, que por supuesto los militares nos sacaron, incluso nos dijeron en ese momento, este no es el momento de ustedes. Mira. Nos bajaban del camión. ¿De quién eran esas tierras? ¿Se sabe? Y se supone que todo lo que va del Posadas hasta casi el barrio de Erqui y lo que es barrio Evita eran de Martínez de Oz, que fueron apropiadas por el gobierno peronista durante el gobierno de Perón. Es el mismo Martínez de Oz que después fue ministro de Economía. Exacto, el mismo Martínez de Oz, que padre de ese, supongo yo, que fue dueño. Bueno, ese viene de la Patagonia. Y es el mismo Martínez de Oz que fue favorecido con las tierras, exactamente, con la ¿cómo dice? La conquista del desierto, ¿no? Por Roca. Qué chiquito es el mundo. Y sí, como vienen, ¿no? La familia. Esa es la casta, ¿viste? Cuando hablan de la casta. Mirá, claro. Esa es la casta que va de herencia en herencia, quedándose con el país. Y después, bueno, el hijo asume como ministro de Economía de la dictadura que implanta yo digo, hubo un terrorismo político y hubo un terrorismo económico. Digamos, el terrorismo político era eliminar a todas las dirigentes políticos, sociales, gremiales, culturales para imponer una política de terror. Y por el otro lado, el plan económico que necesitaban eliminar a 30.000 personas para poder implementar esa política económica que dejó a la gente en el hambre y la miseria planificada, como decía Rodolfo Walsh, ¿no? Claro. Y este barrio fue una de las víctimas de esa miseria planificada, porque el deterioro social de este barrio y el proceso de marginalidad y convertirlo en un gueto fue producto de esa política de Martínez de Oz y de la dictadura militar. Cuando, no quería dejar pasar esto de que después con el gobierno de Cámpora se hace una promoción de la constitución del barrio, digamos, se escucha el reclamo de los vecinos que querían tomar para vivir ahí. ¿Cómo viene eso? En el 73 viene así, después de que se intenta, bajo la dictadura de Lanusse tomar, en el 73 la primera toma es en junio del 73, que en ese momento ya no estaban los militares, pero estaban algunos militantes de la JP. Y entonces, no querían que porque supuestamente este barrio estaba construido para la gente de la Villa Carlos Gardel. Claro, había una tensión. De las transitorias. Hubo una tensión y no nos dejaron. Y después hubo una tercera toma
que fue con mucha más gente y que como fue tanta la gente, no pudieron pararla, ni siquiera los compañeros de la JP, que hasta ese momento no tenían contacto con mi mamá. Si bien los conocíamos, pero no había contacto. Fue por insistencia, les ganaron por cansancio. Por fuerza de mayoría. Mirá. Y los compañeros de la JP, entre las cosas que hicieron, bueno, ante la toma, ya que no podían detenerla, le entregaron la administración del barrio, entregó las llaves y abrieron muchos departamentos para que, bueno, todo el mundo lo tome. La administración del barrio, ¿cómo se administra? Porque hoy en día es, digo, no sé, a mí se me hace complicado como imaginarme, por así decirlo, el instrumento o la institución, por así decirlo. ¿Quién los hace? ¿El Estado lo dio para que los vecinos lo administren? No fue así. El barrio dependía del Banco Hipotecario Nacional. Este era un programa de construcción del plan PB que decía, que incluía la construcción de distintos barrios, complejos habitacionales en distintas zonas. Había que estaba acá, en Villa Sarmiento, o en Morón, después había otro en 3 de Febrero, después había otro en La Tablada, digamos, fueron complejos hechos por el gobierno de Manrique durante el 72 y el 73. Manrique fue ministro de Bienestar Social durante la dictadura, ¿no es cierto? Levington Lanuse. Bueno, y estos barrios estaban administrados por el Banco Hipotecario, eran propiedad del Banco Hipotecario Nacional. Entonces, cada barrio tenía su administrador nombrado por el Banco Hipotecario Nacional. Bien. Acá había un administrador que era el que ya estaba, digamos, en funciones, porque ya el barrio estaba en condiciones de poderse habitar. Así que él manejaba la llave de los edificios. Un programa más, capaz es un prejuicio mío, un programa más creado para quitarle, por así decirlo, un problema de encima que por el hecho de decir, bueno, ¿dónde metemos a toda esta gente? Porque no fue una construcción hecha como lo tenía entendido yo, fue un plan de emergencia, si se quiere, esto de el excedente, por así decirlo, las personas, bueno, ¿dónde están? Y bueno, las ponemos acá. Y si no quieren vivir acá, bueno, van a vivir acá igual. Claro, porque lo que es la villa Carlos Gardel, los barrios transitorios fueron hechos bajo el gobierno de Onganía en el 62. Empezaron, ¿sí? Claro. ¿Y por qué? Porque querían desalojar la capital federal, como hace hoy Larreta, de terrenos que eran mucho más caros, que estaban en la capital, ocupados por barrios de emergencia, por villas. Claro, ¿y dónde metemos a toda esta gente? Claro, entonces ellos crearon estos barrios, los barrios transitorios, que decían que ni siquiera tenían inodoro y no tenían ni ventanas. Okay. Eran una caja con 2 puertas adelante y nada más. Eran excusados los baños. Y los baños estaban afuera, tampoco estaban adentro, porque eran 2 habitaciones, un patio y el baño. ¿Y las cárceles? No había cocina. O sea... La cocina era un piletón. Claro, poco menos. No es que dijeron, bueno, no vamos a llevar acá, no. No sé, supuestamente era para adaptarlos, a que aprendieran primero a vivir en esas condiciones para después pasar a vivir en una vivienda mejor. Ese era el criterio de la dictadura de Onganía. Qué humanizante. Sí, re humano. La cosa, sí, adaptarlos. Sí. Aparte está documentado, eso está dicho, que eso es, digamos, en la política que ellos proyectan, dicen eso. Era tal nivel de impunidad, ¿no? Que sí. como para decir también que cuando fue en su momento la revolución autodenominada libertadora, sí. Que la fusiladora, que Arturo Rial dijo, sepan que esta revolución vino para que el hijo del barrendero muera barrendero. Exactamente. No, nada de ascenso social. Era como libros no, alpargatas, libros sí, libros no, alpargatas sí. Claro. Digamos, el obrero es obrero, no tiene por qué entrar a la universidad, como dicen ahora. Hoy es lo mismo, hoy plantean lo mismo. Que ningún pobre y ningún trabajador tiene que ir a la universidad. ¿Para qué universidades por todos lados? No, claro, si no llegan, si no tienen condiciones. No tienen condiciones, no merecen. Vos mencionaste el golpe, mencionaste a tu madre, tu hermana también, puede ser, sí, a toda la familia, ¿no? Cómo los afectó, pero ¿qué fue lo primero que recordás a partir del golpe que cambió al barrio? Eso, lo primero que se alteró al barrio. A partir del golpe se interviene la administración y todo el personal que trabajaba, que era del barrio, todo lo que era el mantenimiento del barrio, todo lo que era limpieza, porque antes había incineradores.
no tenían, no es que viste que tenés que bajar la escalera y llevarla a un volquete, la basura. No, tenía los incineradores y estaba la gente empleada por el banco hipotecario, que era una cuadrilla, que hacía toda la limpieza de los incineradores y la limpieza del barrio, todo el barrido, la parquización, había electricista, había plomero, estaba el de las cloacas, arreglaban los techos, todo eso corría por el Banco Hipotecario Nacional. ¿Por qué? Porque vos pagabas la cuota y pagabas una expensa. Como la administración de cualquier edificio, de cualquier edificio, claro, bajo la ley de propiedad horizontal, exactamente. Ahí va. Era tal cual. Digamos, no solo pagabas la cuota, sino pagabas la expensa y con esa expensa se cubría el mantenimiento del barrio y el banco hipotecario se hacía cargo del personal que cumplía. Y esa gente era la gente del barrio. Después que se habilita el barrio, digamos, que los intrusos se organizan en la comisión de vecinos, un delegado por escalera, un delegado por monobloc, y se forma una comisión de 31 delegados por edificio. Y esa comisión va al banco hipotecario a negociar la legalización de los intrusos. Los intrusos, que éramos nosotros, queríamos tener el boleto de compra y venta del departamento y empezar a pagar. Queremos ser dueños de... Exacto, queremos pagar. Claro, no queremos vivir gratis. Bueno, así fue que se organiza el barrio, va al banco hipotecario, en ese momento el ministro, sabemos quién era, López Rega, ¿no? Pero también estaba Mujica. En el mismo ministerio, exactamente. Claro. Entonces, bueno, se logra que con varias entrevistas y exigencias, entre esos también hubo que ir con camiones, con los vecinos, a patearle un poquito las puertas porque no nos recibía. ¿Cómo ahora? No, un poquito parecido, ¿no? Sí, algo así, no más o menos. Una escaramuza y bueno, hasta que nos recibió el secretario, los recibió a la comisión, porque yo no fui, entre esa comisión estaba mi mamá, recibió a la comisión y se acordó que ellos iban a mandar un grupo de asistentes sociales para iniciar los trámites de legalización de los intrusos. Y así fue, vino esa comisión, vinieron esos trabajadores sociales, se reunieron con la comisión y empezaron a hacer todo lo que eran los papeles para censar a toda la gente que estaba en condición de intrusa y mandarla al banco hipotecario para que firme los papeles del boleto de compra y venta, si sería algo así, un boleto donde vos pasabas a ser el nuevo dueño de esa unidad. Y así se hizo monobloc por monobloc, escalera por escalera. Cada delegado lo hizo en su monobloc y cada representante de la comisión lo hizo en su monobloc, hasta que se logró hacerlo en los 31 edificios, porque la mayoría del barrio había sido tomada. La condición de intruso era de la mayoría, no era de una... Pero aparte, ¿qué lucha más relevante, importante, esencial, que es el ser el dueño, tener derecho de tu vivienda? Claro, y tener legalizada la situación, porque además que teníamos que, nosotros para pedir el gas y la luz, tenías que presentar un comprobante como que vos eras titular de la propiedad. Claro. Entonces no había manera. Si vos ibas a gas del Estado, te decían, no, pero usted, ¿cómo me demuestra que usted vive ahí? Si este barrio era nuevo, no existía todavía. Entonces, eso era una urgencia, porque la gente estaba con las conexiones de gas provisorias y eran un riesgo, y la electricidad, todo el mundo enganchado, y entonces todo era un riesgo. Entonces la comisión hacía eso, tratar de que poco a poco la gente iba restableciendo las condiciones de vida como cualquier propietario en cualquier barrio, digamos, legalmente, con la luz conectada, pagando la luz, pagando gas, y se pagaba la luz, el gas, la cuota del departamento, porque una vez que iban al banco hipotecario, firmaban, ya tenían que ir todos los meses a pagar la cuota del departamento. Claro. Y ese fue el trabajo de la comisión. Y después, bueno, hacer funcionar la escuela, porque teníamos la escuela, pero la escuela estaba vacía. Había que tramitarla ante el Ministerio de Educación, ante el Consejo Escolar de Morón. Hablamos de la 104, de la 104, que está al exactamente. Lado nuestro. Entonces la escuela empezó a funcionar al año siguiente, en el 74. Todo eso llevó un año. Y después estaba lo que era el jardín, o el jardín maternal o el jardín de infantes que iba a ser, que es donde hoy está la feria. Eso no era una feria, eso era un jardín, estaba terminado en el 73. Y estaban trabajando en la comisión para conseguir habilitarlo, porque la guardería funcionaba en un edificio, en un departamento de 5 ambientes, que era provisorio, era precario para tener chicos en jardín maternal. Y acá la mayoría de las mujeres trabajaban, porque en esos años había plena ocupación.
Imagínate que había una desocupación del 5% en la Argentina. Claro. Vos salías a la mañana, yo trabajaba, yo tenía 16 años, pero trabajaba, iba a la fábrica. Vos salías a las 5 de la mañana acá y esta calle de acá, de entrada principal, era una manifestación, la gente que salía a trabajar. Los colectivos eran uno tras otro subiendo la gente y media colgada. 182, el 326. Era impresionante el movimiento económico que tenía el barrio. En toda esta historia también hay un actor, ¿sí? que forma parte, hasta el día de hoy sigue formando parte de la cotidianidad de lo que es el barrio, que es el Hospital Posadas, ¿no? Ahí también, ¿no? Hay una historia de que también implicaba el rol que debía tomar el hospital en materia de salud pública, una demanda de los vecinos, que en un momento llegó a concretarse esa política, esa conjunción, ¿sí? Después de también una larga lucha, ¿sí? También a nivel gremial, ¿no? Donde se pudo conciliar, ¿no? Una política de promoción de la salud, la política sanitaria de... Sí, hospital abierto, de Carrillo, a la comunidad, digamos. Claro. Después que se organiza todo esto de la toma y de la legalización de los departamentos y todo eso, empiezan los contactos con el hospital. Evidentemente, antes de que nosotros tomáramos, había una relación entre lo que eran las casitas transitorias, lo que todo el mundo conoce como la villa, y el hospital. Pero ese hospital era cerrado, ese hospital no funcionaba, no era abierto a la comunidad, no atendía a nadie, era un hospital de investigación, de zoonosis, cosas así, no tenía ni siquiera pacientes internados. Era un hospital que en su momento había nacido como, fue pensado durante el primer peronismo, o después fue vetado, digamos, ese funcionamiento por la fusiladora, como dijimos, lo retoma Frondizi, si no me equivoco. Se constituye el Hospital Posadas, pero... Como un centro de investigación. Como un centro de investigación. No es la abierto a la comunidad, su función no era atender pacientes del entorno o de otro lado. Digamos, pero mientras tanto, la demanda de los vecinos... exigía, porque era una estructura impresionante, un hospital capacitado para 1000 camas que no funcionara. Bueno, en ese contacto, cuando ya el barrio estaba prácticamente tomado, organizado, en el 73, ese contacto con el hospital, ellos plantean que quieren sacar a la dirección del hospital y poner a un nuevo director y eso es la organización interna del hospital. El hospital tenía una organización gremial de los médicos, todo, eran ellos los que impulsaban eso, pero querían el apoyo de la comunidad. Entonces se contactaron con el barrio y el barrio fue. El barrio participó de la asamblea, exigió y ahí se nombra el director Otero, que es el nuevo jefe del hospital, el nuevo director del hospital, que implementa esta política de hospital abierto, integrado. Y es más, no solo eso, sino que le ofrece a la comunidad del barrio, tanto a las casistas como a Neuroblog, le ofrecen cargos. Entonces muchos trabajadores del hospital, de mantenimiento, de limpieza, de electricista, pasan a ser para el plantel del hospital. Digamos que no solo le abren las puertas a la comunidad para la atención médica, sino también le abren las puertas a la comunidad para tener trabajo. Y también una instancia de formación que pretende marcar también a los profesionales de ahí para adelante, que era la promoción de la salud en el barrio, ¿no? Este trabajo de capacitar o formar a promotores de la salud en cuestiones... Sí, tal vez no se hablaba de esa manera de promoción de la salud porque no existía esa terminología, pero sí, por ejemplo, se usaba, había un lugar dentro, en el centro, donde está el tanque, debajo del tanque era un lugar donde se guardaban herramientas de lo que eran de los trabajadores de mantenimiento del barrio, ¿sí? Claro. Que dependía, que era del banco hipotecario. Eso no se dieron ese espacio, ellos pasaron a ocupar otro lugar, el administrador en ese momento, y ahí se hacían las reuniones de la comisión. Entonces en ese lugar muchas veces venían médicos o enfermeras o gente del hospital a dar charlas y ese tipo de cosas. Al barrio. Y otra de las cosas que sí también es muy importante, que ahora ya no se estila más, la ambulancia. Nos ofrecía la ambulancia en caso de tener un paciente que no podía ser trasladado y que necesitaba de una ambulancia. Eso también, muchas veces el hospital mandaba sus ambulancias a llevar
personas enfermas porque no se podían movilizar. Sí, una cuestión tan humanitaria tan y elemental. Claro, sí, porque viste que hoy tenés el seno, no sé qué, pero en ese tiempo las ambulancias de los hospitales iban a rellevarse los pacientes a su domicilio. Claro. Menos un hospital nacional, decían, hospital nacional era como, viste, lejos. No, tenía claro. otro nivel, tenía otra envergadura. Claro, había una instancia un hospital simbólica. con esa estructura. Y otra de las cosas, ese hospital pasó a tener 700 camas en su mejor momento de internación. Era una ciudad, era impresionante la movilidad interna de ese hospital en cuanto a operaciones, internaciones, digamos. Bueno, y personal. Quizás por eso fue uno de los objetivos apuntados por las fuerzas represivas, ¿no? Sin duda. 4 días después del 24 de marzo lo que hacen es intervenir el hospital, ¿no? Claro, tenía una impronta, y no solo ellos tenían yo me acuerdo de haber ido a muchas asambleas del hospital por reclamos salariales, por cuestiones internas, acompañándola a mi mamá, ¿no? Porque ellos invitaban a la gente siempre de la comisión del barrio, a los vecinos del barrio. Entonces, tenía una movilidad sindical muy fuerte el hospital, en cuanto a reclamos, no solo de salariales, sino también de condiciones de trabajo y todas esas cuestiones, ¿no? Porque siempre hay cosas para reclamar, siempre. No, claro. Nada es perfecto. A pesar de que era uno de los mejores momentos para el sistema de salud, porque eran muy bien pagos, más los nacionales, siempre fueron muy bien pagos. Claro. Cuando ocurre, ¿no? esta intervención, nosotros, para hacer un paréntesis y contar un poco cómo fue que llegamos a Susana, ¿no? Nosotros llegamos a través de una recorrida que hicimos con los compañeros. Nosotros empezamos a hacer una recorrida por el barrio. Bueno, yo en particular, ¿no? Los chicos lo conocen mejor que yo. Y nos damos, ¿no? Nos reconocemos ahí una placa con el nombre Natalia Cecilia Almada y preguntamos, ¿no? Y conectando puentes, ¿no? Llegamos a tu historia, Susana, y a la historia de tu familia, marcada por la militancia, marcada por el peronismo, por toda esa historia, y uno va enlazando todo, y se fascina de decir cómo personas tan relevantes que uno veía por ahí para la escena nacional, ¿no? Pasaron por estos pagos, ¿no? Digo, mencionaste al padre Mujica, ¿no? Y en una y así a tantos otros. Bueno, otro también así es cuando preguntamos por el complejo, por los monobloc, y cuando decíamos presidente Sarmiento nos corregían y decían, no querrás decir Mariano Pujadas. Sí, hay una historia con todo eso. Y nos llevó, nos trasladó a Trelew, ¿no? De una frase. Un hecho que marcó definitivamente la historia también de este país, ¿no? Porque Trelew es el inicio de lo que después fue a ser el terrorismo de Estado, ¿no? Sacar a los detenidos de sus celdas y fusilarlos impunemente, entre ellos la mujer de Santucho, que estaba embarazada de 8 meses. Bueno, claro. Te cuento. Cuando nosotros, yo digo nosotros, pues yo me incluyo porque estaba en esa, pero era la que estaba, veía esa etapa, ¿no? La testigo, digamos, pero testigo ocular. No era la protagonista. Pero bueno, la comisión del barrio, entre las cosas que, entre medio esto de la escuela, de habilitar la guardería, de conseguir la titularidad, de darle lugar a los feriantes, porque la feria funcionaba ahí en el centro, donde está el tanque, digamos, y lo que querían, una de las cosas que querían hacer la comisión era un espacio físico, con lo que se conoció después del paredón de la dictadura, hacer una feria con material, claro. Construir una feria para que el barrio tuviera su propio centro comercial. Bueno, eso al margen. Entre esas cosas era el nombre del barrio. Este barrio se llamaba Presidente Sarmiento.
Bueno, uno Sarmiento sabe que Sarmiento era uno de los que odiaba a los gauchos, ¿no? Decía que la sangre del gaucho no servía ni para regar los campos. Era como decir que la sangre del pobre no sirve ni para regar los campos, ¿no es cierto? Entonces, la comisión del barrio hace una encuesta si se quería cambiar el nombre del barrio, y entonces la gente decide que sí. Se proponen varios nombres y entre ellos Mariano Pujadas. Entonces se hace una elección, monobló por monobló, con los nombres que la gente había optado. Entre esos Evita, qué sé yo. Claro. Había muchos nombres, ¿no? Y gana Mariano Pujadas. Esa elección la gana el nombre de Mariano Pujadas. Entonces se decide ponerle Mariano Pujadas. Y ahí donde está el tanque, donde están esas dos palmeras, se hace un monolito. Un monolito con una placa, una placa con la inscripción, Mariano Pujadas, asesinado en Trelew el 22 de agosto de 1972, en homenaje a él. Y bueno, ¿Y ese monolito? Y ese monolito desapareció porque lo volaron con una bomba. Ah, qué bien. Y a esa inauguración, que fue en el año 74, vino el padre Mujica, que fue el que lo bendijo. ¿Sí? Hubo una gran, digamos, movilización de toda la militancia de zona oeste que vino, digamos, porque en este barrio venía mucho la militancia. A las cosas que eran importantes del barrio era convocada la militancia de afuera. No era solamente la gente del barrio. Si bien la comisión no era solamente peronista, porque en la comisión había peronistas, radicales. No, en ese momento era un crisol. Sí, no es que era, pero la mayoría era peronista, eso es cierto. No, claro. Aparte, entonces, bueno, el contexto internacional te daba para que como se dice, involucraran desde un montón de prismas, ¿no? Porque vos tenías el bloque soviético, tenías el bloque africano, tenías el asiático. Tenías Cuba. Tenías Cuba, Latinoamérica, con sus distintas experiencias. Chile. Claro. Y acá vinieron todos y dijeron, no, pero acá hay peronismo. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo metemos esta ensalada con el peronismo? Claro, ¿no? Y en el medio de todo eso, bueno, imagínate, bueno, podemos imaginarlo para la fuerza represiva, dijeron, son todos lo mismo, hay que correrlos del mapa, ¿no? Y así es como nace el nombre Mariano Pujadas del barrio. Por eso, bueno, no sé si habrá mucha gente que lo recuerda, pero bueno, en el 75, cuando matan a la familia de Pujadas en Córdoba, acá vuelan el monolito. Me acuerdo que esa noche estábamos con mi mamá pintando una habitación, estábamos blanqueándola, ¿viste? Con cal, porque las paredes todavía eran nuevas, entonces había que blanquearlas para que absorban y después poner la pintura. Y así, bueno, estábamos en ese trabajo y sentimos, ¡pum!, una onda expansiva impresionante. Mi mamá dice, voló un casillero de gas. Dice, alguno estaba conectado. Voló un casillero. Salimos, cuando llegamos a la playa, era el monolito, el que había volado. Ese fue el primero. Se restableció, se volvió a hacer, se volvió a colocar la placa de bronce, todo. Se hizo un acto de repudio, también vino toda la militancia. Y en el 76 lo vuelan definitivamente. Directamente lo arrancan con un camión. Bueno, ya estaba la dictadura y ya no se era algo como que restablecer. Claro. Fueron dos hechos los del 75. La voladura del monolito y el asesinato de Aravena. Manuel Aravena. Exacto. A Aravena lo matan en abril del 75, que lo secuestran de la casa, lo sacan a golpes y después lo tiran bajo el tanque. Y se es velado en la administración del barrio. Y también fue impresionante porque vino, bueno, toda la militancia, no solo porque él era del PC, sino vino toda la militancia de la Juventud Peronista, del peronismo. Salieron camiones, colectivos, con gente acompañando el sepelio de Aravena. A mí cuando me cuentan estas cosas, a uno que creció capaz en esta generación y creció tan inmerso en esta cosa tan irritante, ¿no? Que es el concepto de la grieta, ¿no? Entonces uno no puede imaginar esa solidaridad entre fuerzas políticas que es algo que conmueve desde un sentido genuino, ¿no? Porque uno de su identidad puede discutir, pero a la hora de que le pongan un fierro en la cabeza a alguien, ¿no? Como Cristina. Claro, y vos decís, pero me parece que un punto de acuerdo tenemos que tener para decir... Hay un límite. Loco, ¿cómo puede ser que pase esto en esos momentos, ¿no? A raíz de un hecho trágico, ¿no? Pero
había un repudio generalizado, había una solidaridad generalizada para con este compañero. Fue también un poco lo que vinieron a romper, este tejido social, el tejido social o estos acuerdos, esa unidad. Lo que vinieron a romper desde la dictadura, y en ese momento, o en ese tramo, bueno, ocurre lo de tu madre. Claro, sí. A las dos, perdón, a vos también. Sí, en primer momento, bueno, ya caída la dictadura, caído el gobierno democrático, mejor dicho, instalada la dictadura, 2 hechos. Primero, la toma del hospital el 28 de marzo de 1976, donde el barrio también sufre la misma operativo o represivo, digamos. Así como rodean el hospital y van piso por piso sacando a la gente y deteniéndola, el barrio es prácticamente tomado por el ejército. En ese momento fue el ejército. Digamos que no podías ni salir, ni asomar la cabeza por la ventana. Estaba totalmente, y bueno, no sabemos si hubo detención, hay gente que agarraban en la calle justo saliendo o cosas así en medio del operativo, se los llevaron. Y el lugar siempre, ¿cuál fue el lugar para operar de las fuerzas represivas? El colegio. La 104. El colegio, ellos se centralizaban en el colegio, exactamente, sí. Y bueno, ese fue el primer hecho donde, bueno, se interviene, como ya te dije, la administración, se despide a todo, el banco hipotecario despide a todos los trabajadores que eran del barrio. Queda Ortiz, bueno, ya Aravena había sido asesinado, así que había un clima de mucho temor, de mucho... gente prácticamente no salía. Por supuesto que la comisión y todo eso queda disuelta. Claro. Nadie se quería atrever. Así que bueno, a mi mamá se la llevan el 16 de octubre del 76, ya habían, previo a que se la lleve mi mamá, asesinaron a Pastor Rodríguez, un trabajador portuario. Padre de Chicha, la vecina. Exacto. Chicha Rodríguez. Él también le he sacado, no del fondo, sé que un edificio del fondo, sacado, y bueno, también aparece asesinado a golpes ahí en lo que se conocía como Los Pinos, que ahora está ocupado, un predio que se llama Los Pinos porque claro, estaba prácticamente, era como un parque, como era el decíamos acá, el bosque entre el barrio y el hospital. Bueno, ahí había un lugar que se llamaba Los Pinos, y ahí aparecieron mucha gente asesinada eso por la AAA. Eso de salir de tu casa y decirle, che, ¿te acordás de fulano? No, a fulano lo mataron. Sí. Vivir con eso, o con esa sensación todos los días. La AAA asesinaba todos los días. Eso no se cuenta. Todos los días asesinaban militantes sociales, estudiantiles, universitarios, gremiales. Bueno, entre ellos Mujica, Atilio López, qué sé yo. Vamos a nombrar claro, a muchos asesinados por la AAA, ¿no? Como fusilados y tirados en un lugar, atados con alambre, la familia de Pujadas, la familia de Roque Narvaja, de Narvaja, del Vasco. Bueno. ¿Cómo no crecer con miedo después de eso, no? ¿Cómo no crecer con miedo, con horror o tener desconfianza? Sí, sabíamos que estábamos expuestos, todos los que éramos militantes sociales en ese momento estábamos expuestos, que no adheríamos a la derecha del peronismo, por supuesto, porque eso era la derecha. Había una derecha que respondía a lo que después fue el terrorismo de Estado, organizada por matones, integrantes policías, penitenciarios. Era una banda parapolicial orquestada para asesinar militantes populares. Sí, había un clima de terror. Previo a la dictadura, y con la dictadura sabemos que eran los milicos, que claro, después eran lo mismo. Y aquí en el barrio, operando la Fuerza Aérea, ¿no? Si no me equivoco, se intervenido el Hospital Posadas también, como parte del hospital también, el sitio que hoy conocemos como la casa del director o el chalet. Ahí también hay una cosa, ¿viste? De tener que marcar, porque muchas veces se confunden con el otro chalet. No, eran dos. Eran 2 chalets. La casa del director, que hoy se está recuperando justamente en el marco del programa de identidad barrial, también pasa a ser un centro de detención, casa del director. Casa del chalet, como es el chalet moderno o el chalet americano, era la casa del director. Ahí se hicieron muchas reuniones con el director. La comisión del barrio fue muchas veces a la casa del director, porque el director lo recibía en su casa. Era absolutamente accesible director, digamos.
no porque se creía, porque era el director del Posadas. Y Además después Otero. estaba el chalet, claro, Otero, exactamente. Otero. Y el chalet viejo que le decimos nosotros, que estaba cercado, con un cerco de libustrine, con un portón y todo eso, es el chalet que primero operó como centro clandestino de detención por la Fuerza Aérea o por integrantes de los SWAT, que estaba conformada por ex policías del ejército, civiles, matones de algunos sindicatos que operaban como fuerza represiva dentro del Hospital Posada, secuestrando y deteniendo y desapareciendo a los trabajadores del hospital. Con excusas... Además, el secuestro de mi mamá, digamos, ¿por qué yo tengo vínculos con el Posada después de pasada la dictadura? Porque yo identifico a 2 de los que secuestraron a mi mamá, eran parte de la patota del Hospital Posada, los famosos SWAT. Bueno, después tengo entendido que vos, cuando pudiste volver así todo, vos tenías que ir al hospital tengo entendido, sí. a pasar lista, digamos, como quien dice. No era precisamente al hospital, a mí me sueltan con la condición supuestamente de que yo tenía que ir una vez por semana a una cita en Palomar con uno de los grupos de integrantes del grupo de tarea, que me había permitido ver su rostro para que yo lo pudiera identificar, con un pañuelo en la cabeza, y después él en su auto, con una custodia, me traía al hospital. Al chalet viejo, no al chalet moderno, sino al chalet viejo, y me interrogaba acerca de qué sabía, qué había visto, de había venido gente en el barrio. En eso fueron 3 veces, una al chalet, otra a lo que era el centro de ambulancias del hospital, que estaba sobre Pedriel y Martínez de On, la esquina, y la última vez de vuelta en el chalet, donde él me dice que a mi mamá no iba a vivir, mi mamá la iban a matar, porque era punta de lanza, y la gente como ella no merecía vivir. ¿Punta de lanza? Sí, punta de lanza. Esto era una guerra, y como él había perdido a su padre en esta guerra, porque yo solo no hablaba así, ya hablaban de la guerra, y bueno, que esto era una guerra y que era así. Y que no me iban a citar más, y no me citaron más, pero sí. Yo iba en condiciones de detenida, no iba en condiciones de paseo, Claro, iba en condiciones, y aparte tenía a mi mamá como rehén, porque la rehén era mi mamá. Estamos hablando con Susana Ábalos en esta emisión de Memoria Barrial, recordando justamente, rescatando la memoria y preguntando también, ahora, pasada la democracia y hecha la política de derechos humanos, una política de Estado, porque previo a esto hubo que luchar, imagino, bastante para poder poner el tema en agenda, como quien dice, en contra nada más ni nada menos que decir tomar el Estado ya no, convertir al Estado como un elemento represor, sino también como un elemento promotor de política de derechos humanos. Imagino no fue un camino fácil, ¿no? Porque primero se tuvo que hacer justicia. Sí, fueron muchos años de lucha de los organismos, fueron muchos años, empezando por las madres, ¿no? Ya sabemos cómo comenzaron las madres y cómo de a poco los hijos o los familiares nos fuimos acoplando, porque, cuando yo iba en el 79, me acuerdo cuando fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer la denuncia, y había un grupo de mujeres que yo las veía grandes, lógico, te imaginas, yo tendría 21, 22 años, y ellas estaban ahí, yo me quería acercar de alguna manera a ver qué decían o qué sé yo, y medio como conté mi historia, entonces me decían, no, nena, vos sos muy jovencita, andate a tu casa, me decían. Es decir, como que no querías que te arriesgaras, ¿viste? Claro. Sabía que los jóvenes corríamos riesgo, vos no podés estar acá. Bueno, yo hice la denuncia igual ante la comisión, hice la cola como todo el mundo, como para dejar documentado, porque uno lo único que hacía era documentar, ir a todos los organismos y documentar que había sufrido el terrorismo de Estado, y que en ese momento no se hablaba del terrorismo de Estado, que había desaparecido un familiar y que uno tenía algo para decir. Esa fue la tarea, hasta que empezaron, digamos, las movilizaciones poco a poco, y uno fue entrando, y la lucha era esa, movilizarse. Claro. Las marchas de la resistencia, todos los años en la plaza, y en los distintos actos en cada lugar, reclamando por memoria, verdad y justicia, digamos.
aparición con vida en ese tiempo, aparición con vida, la silueta, los siletuazos, los pañuelos, bueno, todo eso hasta que llegó la democracia y empezó la CONADER, el proceso de investigación, la CONADER, digamos, proceso claro. de certificación de que había habido un terrorismo de Estado, pero después empezó recién el proceso de justicia o de lucha por la justicia con las leyes de obediencia debida que después terminaron paralizando todo lo que era juicios a los distintos estamentos de los militares, que lo único que se logró primero el juicio a las juntas, después el indulto, la obediencia debida y el punto final, y con Menem el indulto, ¿no? Claro. Y lo único que quedaba para las abuelas era pelear por los chicos, porque era lo único que no prescribía y era el reclamo de los hijos, lo único que se podía seguir, por lo que se podía seguir peleando. Pero igual, los organismos y los familiares nunca dejamos de participar y de reclamar hasta que llegó Néstor y declaró nulas las leyes de punto final, obediencia debida e indulto, y tomó como bandera de política de Estado el tema de derechos humanos, que no solo es la defensa o el juicio y castigo para los responsables del terrorismo de Estado, sino también para el terrorismo económico, ¿no? Porque también detrás de eso había que hacer una reparación económica a tantos años de destrucción de generaciones. Claro. Porque todas esas generaciones que del 76 hasta el 2003 quedaron sometidas en el hambre, en la miseria, fueron víctimas también del terrorismo de Estado. La pobreza, como dice, planificada, es parte del terrorismo de Estado. No quería dejar pasar, finalizar y agradecerte, Susana, por estar aquí presente. No dejar de mencionar que hay todavía hoy juicios que se están llevando adelante. Hubo un juicio al Posadas, hubo un juicio Posadas 2 también llevándose adelante. Hubo también juicio para los casos de Mansión Seré, que ya es icónico, ¿no? Para nuestro caso. Mansión Seré tuvo el juicio en las juntas, la primera etapa, y después hubo una segunda y una tercera etapa, que es el circuito represivo de la Fuerza Aérea en la subzona 16. La subzona 16 era de la Fuerza Aérea, que abarcaba de Ciudadela hasta Luján, ¿sí? Claro. Y estaba integrada por varias comisarías, la primera, la tercera de Castelar, la de Ituzaingó, y las dos bases aéreas, la primera y la séptima, que eran el circuito represivo y la Mansión Seré, por supuesto, por donde claro. Ellos hacían circular a los detenidos desaparecidos según su conveniencia o según sus intereses o según su capacidad de detención de cada lugar. Y la comisaría de Aedo, y muchos, como en el caso de mi mamá, después terminaron en el Vesubio. Claro. ¿Por qué terminaban en el Vesubio? Porque el que después resolvía el destino final de cada uno de los detenidos desaparecidos era el ejército. Y de ahí a los vuelos de la muerte. ¿Sí? Pasando la lucha, pasando la reivindicación y pasando el tiempo, Susana, hoy vos, ¿cómo estás? ¿Cómo la seguís? Porque seguís seguís activa. Uno lo que te ve es que seguís activa, que seguís adelante, y en cada manifestación, expresión, en cada convocatoria también que nosotros tenemos desde Memoria Barrial, siempre al pie del cañón, junto con los integrantes de la mesa, también barrial. Capaz es medio sonsa la pregunta, pero preguntarte qué te mueve a seguir, ¿no? Después de todo esto. Primero, las convicciones. Y segundo, es que después de haber vivido en forma personal lo que fue el terrorismo, haberlo vivido en carne propia, el terrorismo de Estado, y haber perdido a mi mamá, y a otros tantos compañeros queridos, porque a lo largo de toda esta lucha hemos dejado mucha sangre, ¿no? Hablábamos de lo de Trelew, pero así ponemos a contar desde el 55 en adelante, el pueblo argentino ha dejado mucha sangre por defender sus derechos y por defender una patria, esa patria que soñaron nuestros 30.000, justa, libre y soberana.
Hoy tenemos, y me mueve eso, me mueve esa gente que dio todo por sus convicciones, por el sueño de una patria más justa para todos, de una patria con inclusión, con integración, con igualdad. Eso me mueve. Y no puedo hacer menos que eso, digamos. Jamás los voy a equiparar, pero lo que menos puedo hacer es no dejar de reclamar y de pedir justicia y de tratar de, no sé si convencer a los otros, pero de decirles que la lucha vale la pena, que todo, a pesar de todas las pérdidas, a pesar de los 30.000, a pesar de nuestros detenidos desaparecidos, a pesar de los de Trelew, a pesar de los fusilados en José León Suárez, a pesar de los fusilados en la Plaza de Mayo en el 55, la lucha vale la pena. Digamos, no hay que atemorizarse, sino hay que fortalecerse. Y no puede ser que todo eso, un Milei, una Villarruel o una Villacruel, venga a imponernos una política de entrega, de saqueo, por la cual lucharon generaciones y generaciones en nuestro país. Entonces, eso es lo que me mueve. Me mueve es confrontar con eso, que no podemos resignar la vida y la sangre de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos a lo largo de la historia. Muchas gracias, Susana. No, gracias por venir, por invitarnos. Gracias por estar. Bueno. Nosotros hasta aquí llegamos, amigos. Quédense sintonizando Radio Gardeliando. Se viene el noticiero Radio Gardeliando, ¿no? Con Seba Rizzo, con los chicos, las chicas, con las jóvenes, ¿sí? De Radio Gardeliando también. Quédense sintonizando. Recuerden, todos los miércoles de 13 a 14 horas. Esto es Memoria Barrial. Gracias por acompañarnos y estamos en contacto, gente. Así que buena jornada. Existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y